El libro titulado como El amor en tiempos de la contaminación, de las autoras Tessie López y Aurelia Guerra, aborda el tema central de la contaminación ambiental en el planeta Tierra, entrelazada con una interesante historia sobre la vida de Andrea y Wenceslao, nuestros personajes principales. Este texto de divulgación científica busca dar a conocer los principales problemas que afectan al planeta a principios del siglo XXI. Este texto expone y argumenta su contenido con la exposición de distintos datos científicos, de los cuales las autoras ya están familiarizadas, sobre todo por su amplia trayectoria en el campo del estudio de esta misma problemática. Estos datos tratan acerca de los varios factores existentes de contaminación que están presentes en varios medios distintos. Del mismo modo, explica y da relevancia a las repercusiones que son ocasionadas por esta preocupación a nivel mundial. El libro tiene una portada y contraportada atractiva para muchas personas. Esta ilustración guarda una profunda relación con el contenido que las autoras exponen en su libro. La portada está adornada con una imagen de botellas de plástico y el fondo difuminado de una pareja dando un paseo en la playa, lo que hace referencia al título del libro, El amor en tiempos de la contaminación, así como el título en letras blancas en el límite superior, junto con el nombre de las autoras en letras más pequeñas. Cuenta con 160 páginas distribuidas en un total de introducción, 13 capítulos, el glosario y las bibliografías. Durante el transcurso de las páginas se abordan temas tales como el funcionamiento de los hidrocarburos, su impacto en la salud, el papel de las industrias, los sistemas que se utilizan para medir los niveles de contaminación, las tácticas usadas para depurar el agua contaminada, el cómo se ve afectada la atmósfera y el funcionamiento de la ecología. Lo que hace distinta a la lectura es la manera ingeniosa en que las autoras atraen a sus lectores, añadiendo una interesante historia de amor, la cual conlleva por uno u otro camino a la divulgación científica del tema central, ya sea por medio de las vivencias personales de nuestros personajes, las historias que tienen para contar o elementos ajenos a nuestros personajes, volviendo a la lectura un momento no solo para informarse, sino que añade el disfrute de tener una trama muy interesante. Las autoras de este libro son expertas en el tema de la contaminación. Tessie López es una especialista en el área de la fisioquímica catedrática e investigadora del tema. Es de origen mexicano. Del mismo modo que se ha especializado en el área de la nanotecnología, también se ha especializado en el área de la nanomedicina, de la cual instauró la nanomedicina catalítica, que es una innovación dentro de su área de estudio. La nanomedicina catalítica es un campo multidisciplinario que se configura por las relaciones entre investigadores de distintos campos disciplinarios, y en donde los científicos articulan a través del lenguaje de la catálisis química, por el método Sol-Gel y la nanociencia. Sobre la segunda autora, Aurelia Guerra, solo se conoce que es una distinguida alumna de Tessie López y que ahora estudia química en la UAM. De la doctora Tessie López, se conoce que nació en Guanajuato el 22 de octubre de 1960. Ahora cuenta con una edad de 64 años, hasta la actualidad, tiempo el cual ha sido suficiente para haber estudiado una maestría en estado sólido y un doctorado en ciencia de materiales en la UAM desde 1982. Se ha desempeñado como investigador en los campos de la fotodinámica molecular, la fotocatálisis y los bionanomateriales. La doctora Tessie López Guerne menciona que se graduó de la química laboratorista en la Universidad de Guanajuato a los 17 años. Después continuó con sus estudios en la Ciudad de México, donde ingresó en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Decidió estudiar físico-química. Posteriormente hizo una maestría en estado sólido y finalmente un doctorado en materiales, dice la doctora. Y por esta razón comenzó a desarrollar investigaciones en el área de la petroquímica. Posteriormente, a causa de su trayectoria, responsabilidad y pasión por la ciencia, en el año 2005 fue la fundadora del Laboratorio de Investigación en Nanotecnología y Nanomedicina, mismo que actualmente dirige. Ella dice: me enfoqué en la medicina gracias a un convenio hecho por la UAM y el Instituto Nacional de la Neurocirugía, en el que me dieron el cometido de fundar el laboratorio. A mí me gustan los retos, me gusta la adrenalina. Entonces empecé a trabajar y de repente me di cuenta que ya era un laboratorio bastante grande, con mucha gente, y que quería aprender de nanomedicina, indicó la doctora López. Cabe destacar que la doctora López Guerne ha recibido diversos premios de distintas instancias educativas y gubernamentales, tanto nacionales como internacionales. Ejemplo de esto son los premios otorgados por la Academia Weizmann de Israel, la UNESCO, la OEA,
la Academia Mexicana de Ciencias, así como la medalla Miguel Hidalgo y Costilla. Es investigadora nivel 3 de CONACYT y profesora distinguida por la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, en Estados Unidos. En este texto de divulgación científica, las autoras hablan de la historia de la ecología, citando a distintos especialistas como el biólogo alemán Ernesto Haeckel, en 1989, que introdujo oikology, que proviene del griego oikos, que es casa, y es el estudio de las relaciones de un organismo con su medio ambiente. El naturalista inglés Bates, de 1892, fundamentó los principios de la biogeografía evolutiva. En 1996, el ruso Vladimir I. Vernadsky se refirió a biosfera como referencia a la superficie de la Tierra. La ecología fue importante en la vida científica que, en 1971, la ONU reunió más de 2.000 científicos de diferentes países para tomar medidas de la biosfera. Se le llamó Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente. Se iniciaron campañas sobre la necesidad de defender los recursos naturales, mejorar la calidad de vida del hombre y evitar la contaminación del planeta. Se han hecho medidas para el problema hacia el medio ambiente, avisos, tratados, acuerdos, etc. Pero son solo eso, las acciones de la humanidad no favorecen a la situación. El efecto invernadero es un problema que llegó a tales extremos que todas las organizaciones humanas están involucradas en el tema de contaminación y medio ambiente. Según la INMECA, las industrias con mayores problemas de emisiones de contaminantes son la petroquímica, del papel, jabón, acero, cemento, vidrio y los fertilizantes. Además de estas industrias, se encuentran los hidrocarburos clorofluorados. Estos gases, como lo son los ciertos tipos de fungicidas, tras ser liberados en la superficie de la Tierra, los hidrocarburos se mezclan con rapidez en la troposfera, para posteriormente llegar a la estratosfera y ser transportados por encima de la capa de ozono, donde son destruidos por las radiaciones de longitud de onda corta de los compuestos residuales. El cloro es altamente reactivo con el ozono, con quien se une agotando el ozono mediante la catálisis. Esto ha sido motivo de preocupación mundial. En septiembre de 1987, 24 países firmaron en Montreal, Canadá, un protocolo en el que se comprometían a tomar medidas a partir de enero de 1989 para reducir emisiones a la estratosfera y a la atmósfera de productos susceptibles de dañar la capa de ozono. En febrero de este mismo año, 80 países participaron en la conferencia de Helsinki, en Finlandia, acordando terminar con la producción de hidrocarburos clorofluorados, principalmente los clorofluoramentados. En un estudio realizado en EUA, la frecuencia crónica, bronquitis y enfermedades respiratorias es relacionada a la cantidad de partículas suspendidas. Las partículas PM10 pueden llegar a las partes más recónditas del sistema respiratorio, de donde ya no pueden ser expulsados. Desde 1998, México ha tomado medidas preventivas con respecto a la contaminación ambiental, como el control vehicular en transporte público, regularización de cargas y descargas nocturnas, entre muchas otras medidas. Hasta hace relativamente poco, la mayor parte del plomo en la atmósfera provenía de las gasolinas usadas en los automóviles. Sin embargo, estas se fueron sustituyendo por medio de combustibles que contienen solamente el 0.01% de lo que las anteriores respecto al plomo. A pesar de ello, en el ambiente todavía hay un grave problema respecto a la concentración de plomo, lanzando al aire tanto por el parque vehicular así como las emanaciones de las industrias ya antes descritas. El plomo llega al cuerpo humano por la inhalación del dióxido de este metal suspendidos en la atmósfera, así como por el uso de productos de barro. En efecto, los artículos de barro contienen plomo. Como en México ningún control, las concentraciones de plomo pueden llegar a ser demasiado altas. De este modo, durante las preparaciones de las comidas, el plomo se mezclará con la comida y por ende, el hombre lo ingiere, provocando que el plomo circule por su cuerpo y al ser este dañino, tiene graves consecuencias. La relación entre los problemas de salud pública y los diversos riesgos ambientales tiene que tomar en cuenta la biología humanizada. En México, la Secretaría de Salud realiza investigaciones constantes al respecto, pero los resultados son cualitativos porque se hacen por medio de encuestas. Sin embargo, cada persona tiene un diagnóstico diferente por el mismo factor ambiental. La OMS considera que la zona metropolitana de la Ciudad de México es uno de los 5 asentamientos humanos que generan más basura en el mundo.
Esto se debe principalmente a la alta densidad demográfica. El problema es que va en aumento y se considera que si seguimos así, la producción diaria de desechos aumentaría hasta 25.000 toneladas por día durante los primeros años del siglo XXI, de las cuales el 54% serán del Distrito Federal. Esta organización también informa que alrededor del 50% de los desechos son recuperables. Del mismo modo que existen contaminantes materiales que se pueden ver y tocar, están aquellos que no podemos ver ni tocar. El ruido es simplemente lo que más oímos y subjetivamente podríamos definirlo como un sonido desagradable. Técnicamente es la combinación de sonidos de una frecuencia o de tonos puros, y tiene un espectro de frecuencia continua de amplitud y longitud de ondas irregulares. El ruido es un producto de casi toda la actividad humana en todos los sectores, la industria, la construcción o el transporte. A diferencia de otros contaminantes, el ruido no perdura ni se exporta, está localizado y cesa cuando lo hace el emisor. Sin embargo, es el primer contaminante que detecta el ser humano, además de ser el que más perduraba sin la necesidad de acumulación. La OMS establece topes de 85 decibeles en el día y 45 decibeles en la noche. Con frecuencia se rebasan esos límites, sobre todo en las grandes ciudades, donde el promedio del ruido comúnmente se ubica entre los 90 decibeles diarios. De igual modo, expone los contaminantes que afectan nuestro medio natural, como la tierra que sirve para los cultivos. La labranza tradicional puede perjudicar al suelo si se practica continuamente durante muchos años, sobre todo si la capa fértil de la superficie es delgada. Hoy, muchos agricultores siguen un programa de labranza mínima o reducida para conservar el suelo. En este tipo de labranza, la materia vegetal muerta se queda tras la cosecha y es dejada por encima o bien bajo la tierra a poca profundidad. En estos casos se usa la hidroponía, donde las áreas específicas que se usan para probar los elementos necesarios para una tierra fértil varían de acuerdo al criterio del cultivador. Una solución típica de minerales primarios se compone de agua destilada con nitrato de potasio, nitrato de calcio, fosfato ácido de potasio y sulfato magnésico. En las soluciones, las sales se disocian en iones. El nitrato de potasio, por ejemplo, llega a las plantas en forma de los iones. A esta disolución se le añaden sales de micronutrientes y pequeñas cantidades fungicidas. Es muy importante saber lo que sucede dentro de las tierras que se utilizarán para el cultivo. Un 90% del mundo depende de su abastecimiento de alimentos. Tan solo 15 grandes tipos de cultivos y 7 especies de animales. A pesar de todos los esfuerzos realizados, las plagas destruyen cerca del 5% de las cosechas en todo el mundo. Incluso al haber recogido las cosechas, insectos, microorganismos, y roedores y aves infligen una pérdida adicional del 10 al 20%, con pérdidas oscilando entre 40 a 50%. Para un adecuado cultivo se necesitan nutrientes en la actualidad hallados en los fertilizantes que se usan desde la antigüedad. Se usan muchos fertilizantes que contienen uno o varios elementos necesarios para el suelo. Así el estiércol y el guano conteniendo nitrógeno. Los huesos contienen pequeñas cantidades de nitrógeno y son ricos en fósforo. Las cenizas de madera encierran cantidades apreciables de potasio. Varias leguminosas se intercalan con otras especies en un régimen rotativo, trabajando con el arado para enriquecer el suelo de nitrógeno. Pero no se puede dejar de lado otro factor, que es de suma relevancia: el agua. Es un elemento esencial para la supervivencia de las especies. Representa un componente principal de la materia viva, constituyendo de 50 a 90% de la masa de los microorganismos vivos. El protoplasma, la materia básica de las células vivas, consiste en una disolución de carbohidratos, proteínas, sales y otros compuestos químicos similares a los que se encuentran en el agua. Esta actúa como disolvente, transportando, disolviendo, combinando y descomponiendo químicamente esas sustancias. El agua constituye 3/4 partes de la superficie terrestre, con 2 trayectorias para llegar a serlo, en cantidades determinadas por la intensidad de la lluvia, la porosidad, permeabilidad, grosor y humedad previa del suelo. Una parte del agua se vierte directamente en riachuelos y arroyos, de donde pasan a los océanos y las masas de agua continentales. El resto se filtra en el suelo. Una parte del agua infiltrada constituye a la humedad del suelo, que puede evaporarse o penetrar en las raíces de las plantas para ser transpirada por las hojas. Las moléculas de agua están formadas por 2 átomos de nitrógeno y 1 de oxígeno por la gran polaridad que se tiene. Se considera el mejor solvente que existe en la naturaleza. Es capaz de disolver numerosas sustancias en grandes cantidades. El agua pura casi no existe en la naturaleza. Durante la condensación y precipitación, la lluvia o la nieve absorben de la atmósfera cantidades variables de CO2 y otros gases, así como pequeñas cantidades de material orgánico e inorgánico, mientras que en la superficie absorbe todo tipo de metales pesados. La depuración cobró importancia progresivamente desde el principio de la década de los 70 como resultado de la preocupación general expresada en todo el mundo sobre el problema cada vez mayor de la contaminación humana en su medio ambiente, desde el aire hasta los ríos, lagos, océanos y aguas subterráneas, por medio de los desperdicios domésticos, industriales, municipales y agrícolas. Los métodos de depuración se remontan a la antigüedad, encontrando instalaciones de alcantarillado en Creta y ciudades asirias. Actualmente se utilizan sistemas de alcantarilla con tuberías de arcilla, hierro fundido o PVC de entre 8 y 10 centímetros de diámetro, que transportan las aguas residuales desde su punto de origen hasta las instalaciones depuradoras a través de estas mismas tuberías, comúnmente clasificadas según el tipo de agua residual que circule por ellas. Las plantas depuradoras utilizan distintos procesos, entre ellos la cámara de arena, la sedimentación, la flotación, la digestión, la desecación, el filtro por goteo y fango activado.
Y de este modo las autoras van exponiendo lo desastroso que se ha vuelto la inacción del ser humano ante sus propias acciones, cómo se ha despegado de la realidad que acompaña a sus grandes complejos industriales, las extensas zonas residenciales, el caótico mundo de los negocios, de recursos naturales, como si esto no dañara el planeta, su único hogar. Este texto de divulgación científica no trata solo de exponer datos, sino que intenta que el lector forje una visión propia del problema que aqueja la naturaleza. Precisamente por este hecho, las autoras buscan que su obra llegue a las manos del sector de la sociedad más joven, aquellos quienes no han formado por completo su forma de percibir el mundo y la realidad que los rodea, ayudándolos a crear conciencia propia sobre lo que sucede con la contaminación, el hecho de que todos somos afectados y de que hay modo de que podamos combatirla para lograr que a mediano y largo plazo el problema vaya desapareciendo en todos los lugares de la Tierra. Este texto de divulgación científica ejemplifica el interés por realizar un verdadero cambio en la sociedad, que perdure mucho más allá de lo que podemos simplemente decir, algo que perdure por generaciones, volviéndose cada una más consciente de las anteriores. Para finalizar, me gustaría citar al naturalista Gerald Durrell. Hemos heredado un jardín increíblemente hermoso y complejo, pero el problema es que hemos sido muy malos jardineros. Muchas gracias por su atención.